Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, es viernes, ya estamos al día 9 de este mes de septiembre, día 9 del mes 9. Empezamos cara a cara con muchísimos temas. Está ya con nosotros aquí Miguel Monraz, vamos a platicar con él sobre muchos temas que tienen que ver con el Congreso. Un comentario relacionado, ayer se presentó el paquete económico 2016, el paquete tan esperado, donde ya asumíamos que venía un recorte salvaje en materia de finanzas públicas. Y bueno, al final fue un poco menor de lo que esperábamos, fue de 230,000 millones de pesos, es decir, unos 70,000 millones menos de lo que se esbozaba o de lo que se preveía, que era caer en los 300,000 millones de pesos de recorte. Lo que sí sorprende es las áreas en donde se recorta. Ya no nos sorprende que se recorte en Pemex, poquito más de 100,000 millones de pesos menos de inversión en Pemex, que ya están los huesitos. También hay que recordar que este año, en febrero, se anunció un recorte precisamente en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, es decir, esta estrategia del sexenio de Enrique Peña Nieto para desahuciar a Pemex y que prácticamente se convierta en una empresa residual en el mercado energético de nuestro país. Y bueno, también lo que sorprende es que decía el presidente cuando le tomó protesta a José Antonio Meade hace un par de días que iban a hacer unos presupuestos con una gran sensibilidad social y así lo remarcó en 2 o 3 ocasiones en su discurso. Sin embargo, también incluye este paquete económico de 2017 un recorte de poco más de 31,000 millones de pesos en gasto educativo. Es decir, hablamos que se recorta el 12% del gasto educativo de este país, lo que creo que es una pésima noticia, sobre todo cuando hablamos de operar una reforma educativa, cuando hablamos de calidad en las escuelas. Ojalá que organizaciones como Mexicanos Primero, que aquí nos acompañan continuamente, permanentemente, pues no solo se ensañen con la CENTE como si fuera la culpable de todos los problemas educativos de nuestro país, sino que también hagan un llamado al gobierno federal a que recapacite y que se ajuste el cinturón en otros espacios, se ajuste el cinturón en comunicación, se ajuste el cinturón en los gastos de la presidencia, en gastos superfluos, que reduzca nómina, aunque sea a mediano y a largo plazo. Es decir, creo que sí hay 3 áreas en donde un gobierno debe tener prohibido hacer recortes, hacer ajustes de gasto: es educación, salud y programas sociales. Y sin embargo, en los 3 hay impacto en este proyecto presupuestal. Ya lo desgranaremos con un poquito más de precisión en los siguientes días. Miguel Monraz, coordinador de los diputados del PAN. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. A ver, Miguel, hay muchísimos temas para platicar. Se nos ha acumulado la agenda del Congreso, la agenda legislativa. Antes de comenzar, me gustaría entrarle por un asunto que ayer ustedes promovieron, que tiene que ver con pedir que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la CIOP, Roberto Dávalos, pues explique qué es esto de los moches, es decir, qué está sucediendo en la CIOP, qué ha pasado con algunos funcionarios de su dependencia, y hasta donde tengo entendido lo que acordaron ayer es mandarle un documento, una carta, en donde le preguntan qué ha pasado con este tema. Explícanos y entramos a la discusión del tema de los moches. Mira, ha habido diversos señalamientos de organismos de la sociedad civil que han dicho que se les han exigido el famoso moche para entregarles a contraprestación obras del gobierno del estado, lo cual tiene que ser, si es cierto, sancionado, por supuesto, por las autoridades correspondientes, y quienes han sido obligados a otorgar estos moches también tienen que presentar sus denuncias. No se han presentado estas denuncias, han dicho... Tú dices del sector privado, digamos. El sector privado, así es. Han sido denuncias públicas, nosotros hemos invitado a la sociedad civil a que las presente, pero hay mucho ruido en este sentido, entonces por eso nosotros presentamos un acuerdo para que, por un lado, la Contraloría del Estado iniciara las investigaciones correspondientes y en caso de detectar irregularidades lo turne la Fiscalía del Estado para que se finquen responsabilidades. Pero también queremos de manera inmediata, para que se sumen las investigaciones, que el encargado de la Secretaría de Infraestructura en el Estado nos diga qué es lo que está pasando, que nos entregue un informe preciso de lo que está sucediendo en su dependencia acerca de estos señalamientos muy precisos que han hecho diversos organismos en el Estado, los organismos empresariales, también muchos particulares que, si bien, insisto,
todavía no hacen las denuncias formales, ya las hicieron públicas. Ante los medios. Sí. Ya lo hicieron ante los medios y es una invitación a la sociedad civil para que demos este paso, para que nos acompañemos, porque si hay corrupción en cualquier espacio de gobierno, tiene que ser atacada de manera férrea, frontal, hay que atacar la impunidad, hay que atacar la corrupción. Pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estaremos esperando un informe lo más pronto posible, así se dijo, en un término de no mayor a 30 días, para que presente un informe detallado de lo que sucede en la Secretaría de Infraestructura. Si no nos convence este informe, lo citaremos al secretario, al Pleno del Congreso, a las comisiones correspondientes del Congreso, y si no, estaremos pidiendo la renuncia del Congreso y de quienes operan, por supuesto, cada una de las obras en el gobierno del Estado. Ahora, Miguel, pero ¿no es medio iluso pensar que te va a responder en esta petición de información que le hacen los diputados al secretario, que te va a responder diciendo, mira, sí, el 10% de la obra lo pedíamos, el 15% iba para el constructor, el 5%, es decir, te va a responder que todo está bien? Yo entiendo que puede ser iluso, Enrique, pero tenemos que correr por un lado los cauces institucionales, tenemos que darle formalidad, por supuesto, a las investigaciones, y él va a decirnos lo que él, por supuesto, crea conveniente. Sin embargo, también nosotros haremos lo propio para llegar a las investigaciones a fondo, porque hay una grave corrupción en el área de obras públicas del Estado. Pero tenemos y de que los hacer, municipios, y de los también municipios. hay que decirlo, Miguel. De entrada, por supuesto, el gobierno del Estado, pero sabemos que pasa en muchos municipios. Sí. Sabemos lo que pasó hace varios años con el presupuesto federal, con los presupuestos locales, y por eso lo hemos dicho. Esta solamente es la punta del iceberg de lo que está pasando en las obras públicas del Estado y de muchos municipios. Él tendrá la oportunidad de contestar lo que nosotros le estamos solicitando, pero bueno, nosotros haremos lo necesario para llegar hasta las últimas consecuencias. La Contraloría tendrá que hacer sus investigaciones y esperemos con este nuevo sistema que estamos armando en el Estado, precisamente el Sistema Estatal Anticorrupción, que no dependa la Fiscalía Autónoma, que pueda hacer investigaciones precisamente que no dependan de un poder en turno, podamos llegar realmente a combatir la impunidad y la corrupción. Es un problema difícil, por supuesto, de resolver, porque él va a contestar, como siempre lo ha hecho el gobierno, que todo está bien. No pasa absolutamente nada. Y la Contraloría chambea para el gobernador. Y chambea del gobernador. Es decir, ni modo que llegue una investigación seria en el asunto. Pero no nos podemos quedar callados. Por eso estamos invitando a quienes han sido sujetos de estos actos de corrupción, que acudan a la Fiscalía, que acudan a las autoridades, que se animen a denunciar, que no sea solamente un acto mediático. Tenemos que atacar directamente y señalar a quienes pidieron esos moches en contraprestación de una obra. Si no, no lo vamos a poder resolver. Pero no nos podemos quedar callados, tenemos que arrinconarlos, tenemos que señalarles y decirles que están haciendo mal su trabajo. Ahora, si no, van a seguir muy cómodos. Ahora, Miguel Monraz, coordinador de los diputados del PAN, también a las administraciones que tienen que ver con Acción Nacional, porque hay que recordar que el asunto de los moches se popularizó en los gobiernos del PAN. A todas las administraciones, yo lo he dicho de manera muy clara, quien cometa alguna irregularidad del partido que sea, de esta o de pasadas administraciones que haya cometido irregularidades, tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. Tenemos que arrinconar a los servidores públicos que han actuado también de mala forma, que han solicitado moches, que han actuado de manera irresponsable en el gobierno. Si no los arrinconamos, si no los señalamos, a pesar de que pueda haber una autoridad en la Fiscalía o en la Contraloría irresponsables o cómplices de esas irregularidades, porque ahí están los problemas. Si la Fiscalía y la Contraloría no hacen nada, son corresponsables de lo que está pasando en la corrupción de esas dependencias. Ahora, diputado, ¿por qué no llamar directamente a Roberto Dávalos a que comparezca al Congreso? Hay que recordar que el Congreso tiene una función que es muy importante, incluso más importante que hacer leyes, que es la función de control del gobierno. ¿Por qué no llamar directamente a Roberto Dávalos y decir, venga, secretario, a dar explicaciones? Y si no acepta, pues él tendrá que correr con el costo político. Exacto. Mira, el acuerdo que presentamos nosotros venía en este sentido. ¿Y el PRI estuvo de acuerdo, por cierto? Una comparecencia directa, por supuesto, del secretario para que cara a cara nos dijera lo que estaba pasando. Y bueno, en el estira y afloja, al final de cuentas, que nos presente primero un informe. El PAN fue muy claro, está bueno, que nos presente un informe, pero si va a venir a decir lo que quiere, si no va a decir nada, como hasta el momento no ha expresado, lo vamos a citar, lo vamos a señalar, y ustedes, PRI Gobierno, van a cargar con ese peso. Esperemos que pronto responda un informe, y si no, vamos a seguir insistiendo nosotros para traerlo aquí o exigir su renuncia al gobernador, del secretario y quienes están siendo cómplices en este sentido. Es decir, el PRI, su bancada, su fracción parlamentaria, protegió a Dávalos para que no compareciera. En esta primera etapa, el acuerdo sí fue que primero hiciera o presentara un informe. El PAN había sido muy preciso,
hay que decirlo, Enrique, no tenemos los votos, Sí, no nos daba. Si el PRI no le entraba, no íbamos a dar este primer paso. Yo creo que es un primer paso donde lo estamos señalando, lo estamos arrinconando y tendrá que responder de manera muy clara y muy puntual. Si en 30 días no responde, presentaremos otro acuerdo y que el PRI y el gobierno carguen el peso de que el secretario no tenga la comparecencia. Y aquí los empresarios también juegan un rol fundamental porque creo que es importante que empiecen a denunciar. Así es. Porque una cosa es que lo hagan en los medios y son parte, tú lo sabes, Miguel Monraz, son parte de los comités de adjudicaciones, de adquisiciones, es decir, tienen una función fundamental para que se transparenten los recursos públicos. Exactamente, y precisamente en estos días estamos discutiendo la nueva ley de adquisiciones del gobierno, el Estado y sus municipios, donde lo que queremos es que sea totalmente transparente, que no haya adjudicaciones directas si no son casos graves en materia de seguridad o de protección civil. Sí. Fuera de esos casos tiene que haber licitaciones donde participen preferentemente gente que es del Estado, que se aporte y el gasto que genera el Estado genere inversión en nuestro Estado a quienes son o generan empleo en nuestro Estado. No se saca a los empresarios de los comités, porque estuvo esa idea sobre la palestra pública. Ellos tendrán que estar, pero también tendrán que hacer un esfuerzo no solamente para señalar de manera pública, para presentar las denuncias correspondientes. Al contrario, permanecen ellos en este comité y queremos crear contralorías sociales que puedan participar también en los procesos de adjudicación de obra o de compras en el Estado. Vamos a ir al corte, estamos con Miguel Ángel Monraz, coordinador de los diputados del PAN. Les recuerdo, el WhatsApp en cabina 33 18 80 76 41. Regresamos para seguir platicando de temas del Congreso. 9 de la mañana con 19 minutos en Cara a Cara, platicando con Miguel Ángel Monraz, él es coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Miguel, antes de pasar a temas relacionados con las iniciativas, con una que estás promoviendo directamente y que tiene también algo que ver con la manifestación que va a haber mañana en esta ciudad, preguntarte por el asunto de los salarios, porque hoy fue tema en prácticamente todos los medios de comunicación, todos los periódicos impresos. A ver, primero lo tenían en 107,000 y ahorita me corregirás si estoy bien. Después, a oscuritas y sin decirlo, se lo suben a 116,000 y ayer se lo bajan y lo dejan en 109,000. ¿Es así? Mira, decirte primeramente que es el mismo tabulador de ingresos que tenía la legislatura pasada. Sí. Por cálculos administrativos, y así hay que decirlo, en el Congreso se paga por días y no por quincenas. Tú en cualquier empresa que estás te dicen te voy a contratar por 20,000 pesos y todos los meses, sea febrero, marzo, abril, independientemente de los días que tengan, te pagan tus 20,000 pesos. Acá tienes variables. Hay meses que podrías ganar los 66,000 pesos, otros ganabas 67, otros ganabas 65, porque variaba según los días. Es un proceso administrativo que no es eficiente y así pasaba en todos los municipios y en el gobierno del Estado. Se han venido corrigiendo, por supuesto, estos cálculos administrativos que no eran los más eficientes, porque en el presupuesto anual sí se ponía que el diputado ganaba 107,000 pesos brutos, sí, pero tenía una variable cada mes. Nosotros en el primer mes ganamos, o los primeros meses del Congreso ganamos 66,000 pesos, hubo meses que ganamos 68, hubo meses que ganamos 64. Se sacó precisamente un cálculo por días, un cálculo de promedio que veníamos ganando los meses y nos dio los 65,952 pesos. Y ya no habrá variables, todos los meses vamos a ganar eso, ni más ni menos. En el presupuesto se daba ese cálculo en bruto y cada semestre o cada presupuesto anual se tendrían que hacer los ajustes presupuestales porque no ganaba 107, a veces ganaba 109, a veces 104, pero siempre terminabas ganando más de los 107. Entonces, hoy lo que se está haciendo es darle claridad y certidumbre al presupuesto para que todos los meses ganes lo mismo. 109. Y no estamos ganando más de lo que ya se ganaba. En el presupuesto anual en el que se aprobaba se ponía los 107, pero nunca ganabas esos 107. Bueno, pero ese era el sueldo. Ganabas sí, más. Ya si después había problemas administrativos. Era una variable. Sí. La realidad es que no era el sueldo, no eran los 107, ganábamos más. Pero sí, pero en el presupuesto decía 107. Decía Miguel, 107 en el presupuesto, pero una variable. Estaba Enrique mal calculado y mal procesado. Era el presupuesto que se venía aprobando desde la pasada legislatura, el mismo sueldo que se pagaba en la pasada legislatura, y por alguna razón, perdón Enrique, en la primera quincena nos pagaron distinto, nos pagaron 66,000 pesos los primeros meses. Pasaron 9 meses y nos hicieron un ajuste y terminamos ganando 70, lo cual sí generó una percepción de que hubo una modificación al salario, y ante esa percepción de la modificación al salario dijimos, no hay ningún problema,
vámonos a lo que ganamos el primer mes y la primera quincena, que eran los 65,952 pesos, y ya va a quedar totalmente regulado, no va a haber absolutamente ningún cambio. Entiendo, Al final del presupuesto, Enrique, siempre había modificaciones en esto, No entiendo. todos los años, desde el 2006. Si estaba en las tablas, si estaba que eran 107,000 pesos y ahora pasa a 109,000, hay un aumento del salario. Ya que después hubiera problemas administrativos, que se calculara de forma distinta, ustedes perfectamente pudieron haber dicho, secretario general, que se pague mensualmente, que se pague quincenalmente sobre la base de 107,000 pesos, y decidieron hacerlo sobre la base de 109. No, y eso se está haciendo. A ver, es la información, Enrique, que nos entregó el área administrativa de la Secretaría General de la pasada legislatura, y nosotros dijimos que se nos pague lo que venía cobrando la pasada legislatura. Es más, desde el 2006, no tiene modificación el salario. Desde 2006. Venimos arrastrando el mismo y es un salario. Muy buen salario, ¿no? Desde hace, exactamente, no tiene por qué desde hace 3 legislaturas, y lo que dijimos nosotros, pues, que quede igualito de lo que habían ganado las pasadas legislaturas. Precisamente en el camino nos damos cuenta de estas omisiones y de estas modificaciones que tenían cada mes en los presupuestos conforme lo aprobado en el presupuesto anual. De acuerdo. Y terminamos teniendo un recurso abajo de lo que ganaban los diputados. Si bien en el presupuesto aprobado te marcaba otro número, la realidad de que era otro sueldo, y ahí están los antecedentes en la página de transparencia. Hoy estamos ganando menos de lo que ganaban los diputados de la pasada y antepasada legislatura, a pesar, Enrique, de que el presupuesto dijera que eran 107, ganamos menos. Por supuesto que en el discurso y en la percepción es una molestia para la sociedad porque parece un engaño. Es que el asunto es tabulador 107 y se lo suben a 109. Hoy lo que estamos haciendo, Enrique, es regularizar. En la realidad no hay ningún aumento. En el presupuesto, Enrique, lo aparenta. Ganamos menos de lo que ganaban los diputados desde el 2006. Entiendo. Lo que arreglamos nosotros es el presupuesto conforme a lo que se venía erogando en el gasto de cada uno de los Pero ¿por qué diputados? si el tabulador, y esa es mi pregunta, Miguel, si el tabulador estaba en 107, ¿por qué no le pidieron al secretario general? Es que había 2 tabuladores, Enrique. ¿Y cuál aplicaba? Un tabulador bruto y un tabulador neto. Bueno, el bruto y 107, el que siempre aplicaba era el tabulador neto. 70,000 pesos. Había un tabulador bruto en el presupuesto y un tabulador neto de todos los trabajadores, donde decía que el diputado debería de ganar 70,000 pesos y era lo que venía ganando de la pasada legislatura. Si nos vamos a la realidad, a lo que recibe cada diputado, a que lo recibían desde el 2006, ganamos menos, Enrique. Hoy lo que estamos es corrigiendo el problema administrativo que no se había corregido en muchas legislaturas. Pero la realidad, Enrique, es ganamos menos, Sí, pero tú sabes que el tabulador tiene que hacerse sobre lo bruto, no sobre lo neto. A ver, digo, eso nadie lo hace. Lo entiendo, Enrique, pero así era la regla del Congreso. Entonces, nadie lo podrá hacer, pero en el Congreso les pagaban 70,000 pesos a los diputados de 3 legislaturas para atrás, y nosotros hoy ganamos 66,000 pesos. Si el tabulador bruto y por supuesto los procesos administrativos eficientes deben ser en el bruto, y así se debe calcular, y pagos por quincenas y sin variables cada mes, independientemente de que tengas 30, 31 días o 28, ganaban 70,000 pesos los diputados de las 3 pasadas legislaturas. Mira, nosotros ganamos 66. El asunto también, Miguel, es que, no sé si lo lograste revisar, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, presentó un estudio de congresos locales, creo que muy completo, les recomiendo que lo revisen, y una parte que sorprende es el tema de los salarios. Y cuando comparas el salario de los diputados de Jalisco con buena parte del resto del país, te das cuenta que están 25% arriba, y que aparte tienen prerrogativas y otro tipo de prestaciones, como por ejemplo aguinaldo de 50 días, que son totalmente desproporcionadas. ¿No crees que se debería debatir, pero hacia abajo, el salario de los diputados, para estar en promedio nacional, que son 80,000 menos impuestos? De entrada ya estamos en un debate donde hemos bajado el salario, donde hemos quitado prestaciones de las casas de enlace, de seguros de médicos mayores, de cerca de 10,000 pesos que les entregaban de gasolina a los diputados. Pero eso fue la legislatura pasada, ¿no? Por eso, se han ido ajustando. Se han ido ajustando y se ha hecho un esfuerzo para que los diputados únicamente reciban su salario. El problema de lo que pasa en muchas ocasiones, así, Enrique, hay que decirlo, así ganáramos 10,000 o 15,000 pesos, o dijéramos, no ganamos absolutamente nada, van a decir, a estos no cobran o se pagan poquito porque por otro lado están cobrando recibiendo más. Lo que tenemos que cambiar es la imagen del Congreso, realmente ser eficientes, realmente ser productivos, generar condiciones, marcos legales que empoderen a las instituciones, que empoderen a los ciudadanos, y seguramente ahí dirán los ciudadanos, qué bueno que cobren bien, qué bueno que hagan su trabajo. Hoy la diferencia es abismal muchas veces entre lo que cobran los diputados
y por supuesto los resultados que dan los diputados. Sí. Y ese análisis, por supuesto, lo conocemos, es la segunda etapa que estaremos haciendo nosotros de entrarle a la revisión de todos los salarios del Congreso, porque tenemos secretarias y tenemos personal que saca copias de 30, 40 y 50 mil pesos, que nos dejaron las pasadas legislaturas. Entonces, tenemos que regular esa bola de casos, esta bola de absurdos que se tienen en el gobierno, principalmente en el Congreso, de salarios totalmente irregulares, Enrique. Pero ¿no crees que un buen mensaje para recuperar, Miguel Monraz, la imagen de los legisladores sería decir, si el promedio que se paga por legislador en el país, a los más de, creo que son 1,200 legisladores que hay en todo el país, es de 80,000 pesos menos impuestos? Vamos bajándonos a 80,000 menos impuestos. Dispuestos a hacer... Yo entiendo que no va a ser suficiente si no hay resultados, pero al menos es un gesto. Dispuestos a hacer el análisis. Por eso te digo, no solamente se trata del ingreso de los diputados. La principal finalidad es que cumpla el Congreso del Estado la función para la que fue, ser un vigilante, un auditor del gasto público del Estado y generar las condiciones que le permitan al Estado empoderar a las instituciones y darle certeza jurídica a los ciudadanos. En esto estamos de acuerdo. La segunda parte del acuerdo administrativo dice precisamente hacer un análisis total de las condiciones y del gasto administrativo del Congreso. Entonces se va a hacer ese análisis. Esa es la segunda etapa, y así está el acuerdo. Y más allá del léxico de si es aumento, ajuste, incremento, bueno, hemos pasado por todos los calificativos habidos y por haber para explicar. Después de algunos días, ¿crees que se hizo bien el hecho de no salir a rueda de prensa y anunciarlo, no hacerlo transparente, públicamente, este incremento? ¿Crees que realmente se hizo bien? Es precisamente, ahora que platicaba con tus compañeros comunicadores en el Congreso, con quienes cubren con La Fuente, dicen, es cierto, en noviembre fue pública la aprobación del ingreso de los diputados, porque no podemos cobrar lo que se nos ocurra, Si tienen que aprobar, como lo decías, un presupuesto. En noviembre se aprobó el tabulador de 70,000 pesos netos por diputado. Lo dieron a conocer los medios de comunicación. No lo escondimos, Enrique, fue público. Dijeron, los diputados ganarán tanto, los directores ganarán tanto, los directores ganarán tanto, el secretario ganará tanto. Se dio a conocer en noviembre, antes de cobrar nuestra primera quincena. 70,000 pesos, lo que generó la percepción, si hubiéramos cobrado quizás esos 70 en la primera quincena, hubieran dicho, dijeron 70, cobraron 70. No nos pagaron, por la cuestión que tú quieras, y lo pagan a los 9 meses, y hubo 2 observaciones. Oigan, pues ¿para qué lo cobraron? Si ya habían ganado 66, se hubieran quedado con 66. Ya, se hubieran conformado con eso. Generó la percepción de un aumento, ya estaba aprobado desde la primera quincena de noviembre. No fue que lo hayamos modificado ni lo hubiéramos hecho en oscurito. En noviembre fue público y fue dado a conocer por los medios de comunicación. No se aplicó en noviembre, se aplica 9 meses después y se dice, ya se modificaron. Ya recordaron los medios, sí es cierto, en noviembre lo aprobaron. Y al final nos decían, pero mejor se hubieran quedado así. Exacto. Es la realidad, ¿no? A ver, entiendo desde mi punto de vista es un aumento, claro, pero bueno, eso lo tendrá que juzgar la gente, si es aumento, ajuste, incremento. El asunto de los préstamos, Miguel Monraz, hubo mucho debate por el préstamo que pidió Augusto Valencia y creo que otra diputada, creo que fueron al final, bueno, él dice que son 2 meses de su salario, pero 210,000 no pueden ser 2 meses. Ahora, ¿tiene el Congreso que tener esta prerrogativa para los diputados, para sus trabajadores, esta idea de prestarles dinero sin un solo centavo de interés? Es la segunda etapa que le estaremos entrando precisamente. El acuerdo precisamente entra a la revisión de todas las prestaciones, de todos los acuerdos que se tienen con el sindicato y con los trabajadores en el Congreso del Estado para revisar qué es lo que se está estableciendo y cuáles son las prestaciones que se les dan a los trabajadores. Los diputados no tienen ninguna prestación fuera de esta, que por supuesto accedieron algunos diputados, que es un acuerdo de la Comisión de Administración y que ya viene de muchas legislaturas. Sí. Y entramos, y ayer se dijo, tendremos que aprobar y revisar si se retiran, por supuesto, ese tipo de prestaciones de entrada a los diputados y si se les deja a los trabajadores o no. Pero están en su contrato, por supuesto, de los trabajadores, está estipulado desde hace varias legislaturas. Ayer aprobamos en el acuerdo modificar el tabulador como la primera etapa de la revisión administrativa y entrarle a revisar estos casos de los préstamos y de cualquier otra prestación que puedan tener los trabajadores que se considere que sea irregular. Antes de irnos al corte en 20 segundos, ¿estarás de acuerdo, Miguel, que no se vale, porque es dinero público nuestro, es dinero público, ¿no? Es dinero de la sociedad, que se preste sin intereses, ¿no? O sea, parece... Es precisamente lo que vamos a revisar, Enrique. A ver, ya estaba establecido, se venía dando a través de las legislaturas, eso no quiere decir que estén bien las cosas. Sí. Lo que tenemos que hacer es dar una nueva cara, dar respuestas. ¿Pero tu opinión qué es? ¿Que se quiten o que se mantengan? La idea, por supuesto, es revisarlo,
en caso que se tengan que retirar, lo haremos. No tenemos que dar esa imagen, no tenemos que cagar ese costo. Y en caso de que lo apruebe, por supuesto, la Junta de Coordinación Política, que estoy seguro que en el caso de los diputados seguramente se va a retirar. No tenemos ningún inconveniente. El PAN no tiene ningún inconveniente. Estamos a favor de que se retiren. Está aprobado en un acuerdo. Lo tenemos que retirar. Vamos al corte y volvemos también para platicar ahora sí de algunas iniciativas en el Congreso que está promoviendo la bancada de Acción Nacional. Regresamos. 9 de la mañana con 37 minutos. Hacemos lectura de algunos WhatsApps. Quedan algunos temas que queremos platicar hoy con Miguel Monraz. Nos dice Carlos, dice... hola, buen día. ¿Realmente tiene el nivel académico y capacidad suficiente para tomar decisiones correctas para cobrar esa cantidad? Porque si están como el presidente, estamos fregados, dice. Bueno, Peña salen todas. 4576, buen viernes, muchas gracias. 4623, hola, buen día, buen programa. Yo opino que sea como sea, es demasiado lo que ganan. Cuando hay mucha gente muriendo de hambre, pero ojalá que algún día vean eso. Y es el asunto también, Miguel, de la desproporción, ¿no? O sea, el promedio de salarios en Jalisco es 8,000 pesos y un diputado gana pues 10 veces. ¿No? Lo que ganan los servidores públicos en general en cuanto al servicio que dan muchos de ellos es lo que dice la sociedad hoy, es ganas mucho y me sirves poco. La eficacia. Francisco, con mucho respeto, qué mal se ve el diputado defendiendo su salario como gato boca arriba, le pregunto, ¿es justo lo que ganan para lo que saben y lo que hacen? Mira, Enrique, no lo estamos defendiendo, Lo que estamos es aclarando lo que nos han preguntado ustedes acerca de las percepciones y la estamos aclarando, Enrique, yo invito a los diputados a que iban con un sueldo de 6,000 mensuales. Y bueno, dice una palabra que no puedo decir. Gracias, Ángel. 7318, buen día. Mi pregunta, ¿realmente es necesario que ganen tanto dinero? Porque ni solo es lo que perciben, sino las cosas adicionales como vehículos, pago de gasolina y todo eso, que ya no está... hay ninguna prestación ya, todas se quitaron. Eso desde las 60, ¿va? O desde las 59, Mira, no desde las 60. Se fueron haciendo ajustes en la pasada legislatura, por supuesto, te lo decía, en cuanto a las casas de enlace, en cuanto a los seguros de vida, los apoyos de gasolina. Hoy no hay ninguna otra prestación, y así lo hemos dicho, el gasto está eficiente, el Congreso, después de varias legislaturas, maneja unas finanzas sanas. No debe el Congreso, como le pedía cada semestre o cada año al gobierno del Estado, dame más dinero para seguir gastando. Sí, no, ya es hoy sustentable. Hoy es sustentable el Congreso del Estado. Tenemos poco más de 600 millones de pesos. Definitivamente tenemos que seguir trabajando en ese sentido. La exigencia de los ciudadanos es muy válida, es legítima. Nosotros tenemos que mejorar no solamente la percepción, mejorar la calidad de nuestro trabajo. Sigo leyendo algunos mensajes. Entramos rápido, Miguel Monraz, al asunto de la iniciativa de la educación de los padres que promoviste hace algunos días. Digamos, ¿por qué presentarla en este momento, precisamente cuando el sábado es la marcha? Y si realmente existe alguna amenaza jurídica, legal, a la decisión que tienen los padres de optar por la educación de sus hijos. Mira, primero decirte que es una agenda que el PAN siempre ha tenido desde su fundación. Sí. No es algo nuevo, no es una coincidencia, no es aprovecharnos de alguna coyuntura. El PAN desde el 39 ha apoyado el desarrollo de la familia como parte central de la sociedad. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la familia, con el cuidado de los niños, con la formación de las personas, es una agenda primordial del PAN. Y de la familia tradicional, ¿no? Claro. Nos debe de interesar a todos. Sí. El tema de la familia, el tema del desarrollo, el tema, por supuesto, del respeto. En ese sentido, nosotros hemos venido presentando una serie de iniciativas que buscan proteger a la niñez, que buscan también promover y mejorar la calidad de la educación. Hay cierto tipo de iniciativas que llaman un poco más la atención, por supuesto, no solo de los medios, sino de la sociedad, porque hace 15 días presentamos diversas reformas en materia de educación. Esta la presentamos la semana pasada, y hay que decirlo de manera muy clara, hay una preocupación, Enrique, que hay que decirla que es legítima. Hay una confusión muy grande en la sociedad acerca de las reformas que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. No ha habido un debate a profundidad. Sí. No ha habido una respuesta clara. Pero la educación no viene, Miguel. No ha habido una respuesta clara, de los diputados ni de la presidencia de la República. Yo he visto diversos programas donde han cuestionado, por supuesto, al subsecretario, el secretario de Educación, y no habían respondido, ante los cuestionamientos de diversas organizaciones, de padres de familia. No había una respuesta clara por parte del gobierno federal. Ante esa nula respuesta, y por supuesto el PAN teniendo una agenda muy clara de protección a la familia, del derecho de los padres de familia, lo que estamos haciendo nosotros es poner a la mesa la discusión de una propuesta que le permita a los padres seguir siendo el centro
y el principal eje de la educación es que ese de problema, sus hijos. Entiendo, Miguel, pero es que ese problema no existe. Porque yo conozco la iniciativa del presidente. La iniciativa del presidente lo único que hace es, perdón, solo para dar el argumento, la iniciativa del presidente lo que dice es que el matrimonio pase de ser de un hombre y una mujer a ser 2 personas. Hasta ahí. A ver, Enrique. Lo que me pregunto es, la educación, el derecho que tienen los padres, que yo lo defiendo, el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, de mandarlos a la escuela, que ellos decidan, está protegido en la Constitución. Totalmente, Miguel. Supongamos... Creo que le están moviendo un asunto que no hay ninguna amenaza. Enrique, te puedo dar toda la razón. Qué bueno que tú estés enterado. ¿Has escuchado al gobierno federal, has escuchado a los funcionarios o a los diputados hacer la aclaración que tú has hecho? Algunos sí, otros claro. Algunos sí, pero no se trata que algunos lo hagan, se trata que lo hagan con precisión, para acabar con la confusión, para que se deje de dar esa guerra de declaraciones con los que piensan de una forma o piensan de otra. Es válido respetar las distintas formas de pensar. Sí. Supongamos entendiendo y compartiendo lo que tú dices, pues eso no lo dice el gobierno federal. Y ante esa duda, lo que estamos presentando nosotros no abona ni afecta, abona al contrario, y apoya la educación de los padres. Lo que estamos diciendo nosotros es dejar mucho más preciso en la Constitución, en el Código Civil, en la ley de los niños y los adolescentes, el derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos y delimitar de manera muy precisa, por supuesto, la obligación del Estado. Sí. La obligación del Estado, Enrique, es otorgar por lo menos, como lo marca la Constitución, la educación básica. El Estado no solamente debe ser laico, hasta la preparatoria, no solamente debe ser laico en temas religiosos, El Estado debe de proteger, por supuesto, y no adoctrinar. Totalmente. Ni en temas religiosos, por eso. No lo hace. No debe hacerlo, pero el Estado laico es solamente religioso. Lo que estamos aclarando nosotros es que el Estado, para que no haya dudas, Enrique, para que no haya confusión, no debe adoctrinar, por supuesto, en materia religiosa, en materia social, política, en materia social, y tampoco lo hemos dicho nosotros en temas de género. Y tampoco, perdón, al Miguel, final de cuentas, imponer un modelo de familia. Que eso es lo que ustedes piden. No. Que el Estado imponga el modelo de familia de una madre, una padre y un hijo. Al contrario. Eso es que el Estado se meta en decisiones individuales. Siempre nosotros estaremos defendiendo el modelo de familia, el modelo de matrimonio tradicional, hombre-mujer. Respetamos cualquier otro tipo de expresión. Pero quieren que no tengan derechos. El Estado lo debe de defender a una institución pública y social milenaria, milenaria. Desde antes, por supuesto, de la creación de nuestro Estado. Sí. Lo que nosotros queremos proteger es a la familia, proteger el derecho de los niños. Y lo que estamos dejando precisamente aquí es que el Estado no adoctrine en cualquier sentido. Sí. Ante esa confusión que tienen miles de padres de familia, hay que decirlo, porque es miles, no es un movimiento social. Bueno que le llamas confusión. No es un movimiento social. Porque no existe iniciativa. No es un movimiento social, Enrique, que lo puedan descalificar, No. Es un movimiento válido. Claro. Si para algunos genera confusión, sí, si el gobierno federal, ante su incapacidad, ante su ineptitud, no ha definido o no ha clarificado, porque qué bueno que tú lo entiendes de una forma, millones de padres de familia, Enrique, no lo entienden así. No sé si millones, Miguel, o pero miles, pero bueno. Vamos, es difícil hacer las cuentas. Nosotros, Enrique, lo que estamos haciendo es definir el derecho inalienable de los padres. Que existe en la Constitución y qué bueno. Pero no está clarificado, Enrique. Lo que estamos es nosotros abonando, no una lucha de diferencias de pensamientos, aquella claridad y que el padre de familia tenga todo el derecho, y así lo defenderemos, a que elija la educación de sus hijos, los tiempos convenientes para determinada tipo de educación, que el padre de familia lo decida. ¿Tú ves realmente, Miguel, que el Estado, los gobiernos, se meten en la decisión de los padres de optar por una religión, se meten en el problema de la educación? Cada quien decidimos, los que no son padres, los que somos padres, decidimos si lo metemos en una escuela o no. El problema no lo estamos hablando nosotros religioso, cada quien puede profesar la religión y elegir la escuela que crea. Por eso lo que nosotros queremos y estamos haciendo, ante una confusión, Enrique, que tienes que aceptar que la hay. Ante esa confusión que la hay, ante la visión de algunos en puntos extremos, nosotros lo que le estamos es dando claridad y certidumbre a miles o millones o al número que queramos, así fuera uno, Enrique, de defender su derecho inalienable de elegir los tiempos y la forma de educar a sus hijos. Y eso lo haremos, no es una agenda de moda, es una agenda de siempre que el PAN ha impulsado a defender a la familia, defender el derecho del padre a elegir la educación de sus hijos. Y esta reforma le mete mucho más claridad a nuestra Constitución. Déjame ir al corte, el asunto es que ya está protegido. Pero bueno, regresamos y seguimos platicando sobre este tema y leemos WhatsApps que hay muchísimos sobre este tema.
9 de la mañana con 51 minutos, se nos está yendo el programa. Esta mañana con Miguel Ángel Monraz, coordinador de los diputados de Acción Nacional. Ahorita le vamos a entrar, Miguel, a leer muchos de los mensajes, hay muchísimos. Desgraciadamente no podremos leerlos todos, pero solo clarificando. Entonces, este asunto es, digamos, asumes que la Constitución sí protege la libertad que tienen los padres para elegir la escuela de sus hijos, pero crees que el gobierno no ha sido claro en explicar los alcances de su iniciativa, que por cierto no está aprobada. El gobierno ha sido claro, ha sido ineficiente, Okay. ha generado temor y miedo válido y legítimo con miles o millones de familias, Sí. más allá de los números que pueda poner cada quien. Lo que estamos haciendo nosotros es darle mucho más claridad a lo que muchos dicen, y entiendo lo que tú comentas, que ya lo marca la Constitución. Nosotros creemos que todavía puede haber ajustes que permitan darle al general de la sociedad, al derecho, a un padre o una madre, el derecho inalienable de definir los tiempos y las formas de la educación de sus ¿Y no hijos. crees, Miguel, que también quienes han abonado la desinformación son estos frentes de la familia que también dicen cosas como esta, o como por ejemplo que la iniciativa del presidente permite que haya una relación entre una menor y un mayor cuando sabemos que eso es un delito? Es decir, también la desinformación llega a otros lados. Mira, yo creo que al final tenemos que actuar todos con responsabilidad. Yo creo que lo que está en juego es mucho, por supuesto, la libertad, los derechos humanos de todas las personas, pero en ese sentido un valor fundamental que es la familia, un valor fundamental que es la educación, que es lo que nosotros queremos proteger en ese sentido. En asunto de matrimonio entre personas del mismo sexo, el llamado matrimonio igualitario, ustedes votarán en contra de ese matrimonio, pero fíjate, recuerdo una entrevista que le hicieron hace poco tiempo con Leo Zuckerman a Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, y él decía, si la Corte ya dijo que el matrimonio es un derecho humano y por lo tanto no se le puede quitar a nadie, nosotros respetaremos lo que dice la Suprema Corte. Lo que entiendo es que la Corte ya falló y de pronto ustedes dicen, bueno, es que no le hagamos caso a la Corte. No es al diablo las instituciones, como diría aquel el clásico. Al contrario, nosotros somos respetuosos de las instituciones, creemos que la Suprema Corte de Justicia pasó por encima del derecho que tienen los estados, porque así lo marca la Constitución Federal, de legislar en materia civil. En materia civil, en ese sentido, es cómo regula la relación entre las personas. Una cosa es el derecho que tengan las personas a asociarse, por supuesto, a tener derechos, a tener obligaciones, y otra figura institucional es el matrimonio. El matrimonio, si tú lo revisas, no solamente, por supuesto, desde un concepto legal, o como algunos lo han dicho, desde un concepto religioso, aquí no es el debate religioso con nosotros, lo hemos dicho, metámonos en un asunto filosófico, teológico, bioético, hasta etimológico. La palabra matrimonio significa matriarcado. En este sentido, lo que nosotros estamos debatiendo es el derecho a proteger esa institución milenaria, que es el matrimonio, que es la parte central de la generación de la sociedad. Los derechos de muchas otras personas que tienen otro tipo de ideologías, pensamientos o preferencias, no tenemos en lo personal nosotros ningún problema. Nada más quieres que tengan menos derechos. No, absolutamente ningún derecho. Lo que digo es que se protejan sus derechos, pero con otro nombre. Pero tampoco se lo quites a otras personas. Es que no yo creo que se equivocó la Suprema Corte de Justicia. No estamos diciendo desobedecerla. Lo que estamos nosotros es generar un debate público, respetuoso, con aquellas personas que piensan de alguna forma diferente, Enrique. Nosotros queremos en el matrimonio, queremos en la relación un hombre, una mujer, y por supuesto respetamos en lo personal y el grupo parlamentario cualquier otro tipo de preferencias. No le estamos diciendo a quién amar o a quién dejar de amar. Lo que estamos diciendo nosotros es que se respeta la legalidad, que se respete por supuesto también el derecho que tienen esas personas de creer en un concepto que se llama matrimonio, un hombre y una mujer. Y los otros también, ¿no? Se exige. Y en el otro sentido, nosotros respetamos todos sus derechos humanos y respetamos su derecho. La Corte es cierto que pasó por encima del federalismo en las resoluciones, es decir, con la autonomía de los estados. Sin embargo, lo hace porque los derechos humanos es una situación a proteger desde la federal. Por eso optó por entrarle ese tema. Hay un amplio debate también, Enrique, en los tratados internacionales en ese sentido. No me digas que vas a meter el de Estrasburgo. Y un día podremos discutirlo. Lo que nosotros decimos aquí es respeto, por supuesto, a los derechos humanos, respeto a las distintas formas de pensar. No nos metemos con el derecho de cada persona a amar a quien crea conveniente. Lo que sí defenderemos es el derecho a la familia y también el derecho a pensar de miles y sí de millones de personas que creen en el matrimonio, No, sí, no claro. se trata o en de otras quitarle, familias. no es quitarle a los pocos o a los muchos, porque también se ha dicho, bueno, es que ustedes no llaman familia a quien de alguna forma se quedó con un padre y solamente está la mamá o está el papá. No, totalmente falso, y también ese tipo de sectores han engañado a la sociedad en ese sentido. Pero ahora, y hay que decirlo de manera muy clara, esos tienen todos los derechos, viven determinadas circunstancias. Lo interesante del matrimonio igualitario, de la extensión del derecho humano del matrimonio, es que caben todos los matrimonios. Es decir, no le quitas al matrimonio tradicional
ningún principio, ningún derecho, ninguna Será, atribución. como te digo, nada. Enrique, discusión de uno Ya o, de tendremos tiempo varios, porque nos faltan 2 minutos. o de varios programas. Nos Nosotros faltan... defendemos, por supuesto, Sí. a la familia, entendemos los derechos humanos, queremos defender el derecho de los padres a proteger y educar a sus hijos como lo crean conveniente, e invitamos al gobierno federal que sea el responsable de hacer estas aclaraciones pertinentes. No lo ha hecho, ha sido ineficiente. 2 minutos nada más para leer. Deberían de ganar 10,000 pesos al mes, dice también Hugo Ramírez. Yo creo que más allá de lo que es un debate serio, ¿no? Claro. Sobre el asunto, creo que eso es fundamental. 62-93, no se puede justificar lo injustificable. Soy contador y lo que hice se atole con el dedo. Si las otras administraciones estaban contra la ley ganando más del presupuesto. Muchas gracias también. Buenos días, diputado. Se le hace justo que ustedes no paguen impuesto a nómina. ¿Por qué se justifica en esa injusticia que no paguen impuesto sobre la nómina? Bueno, eso es para empresas, ¿no? Bueno, o así solía ser. También 9814, buenos días, mi nombre es Luis Mendoza. Quisiera preguntarle al señor Monraz por qué los diputados no le echan un vistazo al salario mínimo, que también fue un asunto que puso el PAN hace algún tiempo. El PAN tuvo una campaña nacional, cree que debe haber un salario digno en este sentido. Reconocemos que los salarios llevan cerca de 30 años que se ha depreciado su valor adquisitivo, eso es claro. Tiene que haber un gran esfuerzo del gobierno federal, los gobiernos estatales para promover la economía y un mejor salario. Nos dice Mateo, el miedo lo meten. Jaja, dice Monraz que están defendiendo una institución milenaria como la familia, pues de que si nadie la ataca, el darle derecho a todos no ataca a la familia. Al final de cuentas, ni todos se harán homosexuales ni todos heterosexuales. Lo que pasa es que a los de la mente, no puedo utilizar la palabra, siempre les asusta la emancipación intelectual de las personas. El miedo lo meten los conservadores diciendo que el gobierno autorizará relaciones entre niños y adultos, que eso sí creo que ha sido una gran irresponsabilidad. Sabemos que es un delito. Yo no he dicho absolutamente No, yo nada sé, no, de los tema. grupos relacionados con el Frente de la iniciativa Familia. aquí está, te la dejé, es Sí, muy clara. y la voy a revisar, ¿eh? No habla absolutamente más que del derecho y el respeto a los padres de elegir la educación de sus hijos. Te manda saludos José Carlos Villarreal, también Saludo. a Miguel Monraz. Dice, Enrique toda mi vida fue panista y entregué todos mis votos a ese partido. Desafortunadamente actualmente no representa lo que quiero. Mientras los Monraz, las tribus de Chema Martínez y las tribus de los Cortés sigan viviendo el partido, jamás volveré a votar por ellos. ¿Qué tema de la Acción Nacional? Después a ver si nos acompañas, Miguel, para platicar del PAN en específico. Con mucho gusto. Yo creo que hay un gran reto de ver una gran responsabilidad de quienes estamos, por supuesto, en el medio político, de cambiar esa percepción, de mejorar la calidad de vida de los mexicanos y no mantenernos en un discurso en muchas veces vacíos que no le resuelven nada a los ciudadanos. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Enrique. Un saludo a quienes nos escuchan. Lamentablemente no pudimos leer todos los mensajes, fueron muchísimos, les daremos lectura en los siguientes días. El próximo lunes, Jaime Reyes Robles, secretario de Innovación, está aquí con nosotros. Soy Enrique Tucen.